Va. Bocados. Buenas tardes, damas y caballeros. Muchas gracias por haberle dado clic al podcast de hoy. De verdad, muchas gracias. El día de hoy hablaremos sobre los extraterrestres. Este título se llamará Racismo Intergaláctico. Y esta idea surgió particularmente porque hace como 5 días más o menos, salió una noticia de TikTok, por si ustedes tienen TikTok y no lo sabían, que iba a haber una aparición extraterrestre o algo relacionado por el tipo en el 27 de agosto. Pero pues ya estamos a 29 y pues no ha sucedido absolutamente nada. Entonces, a lo que nos lleva a concluir es que pues lo más probable es que fue un experimento social. Yo ya lo suponía, pero ¿cómo decir? Aún así tenía mis dudas de cómo iba a reaccionar la gente, si se la iba a creer o no. Ahora mis compañeros darán su opinión acerca de esta situación. Y una cosa más. Hoy se nos une un nuevo integrante. No vamos a decir su nombre por si no lo quiere, pero se llama Rata Punk. Preséntate, señor. Buenas tardes, yo soy Rata Punk. Che, nombre estúpido elegiste, güey. Todo el mundo tiene. Es que sí le quedaba. Todo el mundo. Yo me llamo Chile. Buenas noches, yo soy el señor Limón. Y yo soy Epazote. Yo soy Chile, así que tu nombre la verdad es que es el más padre. Sí, güey, ese es el más chido. Rata Punk. ¿Quién quiere una Rata Punk? ¿O quieres que te digamos por tu propio nombre? A ti te gusta todo lo punk, tú no cuentas. No, está chido Rata Punk, déjamelo. Ándale, ok, Nepomuceno, no te haces por tu nombre. Como tú eres el nuevo integrante el día de hoy, entonces danos tu opinión acerca del tema. Pues mira, la verdad, como la mayoría de las personas, no sabía de este tema hasta que lo publicó Dross. Que esto es algo que se repite con el 99% de temas que pone Dross. Y pues sí, se veía, no sé, mucha gente piensa que Dross, o un poquito off topic, piensa que lo que dice Dross siempre es real, cuando él mismo, no sé, admite que mucho es sensacionalismo y que no es cierto, pero la gente se lo toma en serio, y estaba un poquito como que a debate, porque no solamente estaba la fuente de él, sino que pues había más, y pues eso. Bueno, ¿cómo decir? Mucha gente, o sea, como los de Badaboom, que sí se habían creído que pues lo que él dice pues es en serio, pero tú mismo, como tú lo dijiste, ya lo había aclarado. Pero nuestro señor Limón tiene una opinión más crítica acerca de eso, como siempre tiene una opinión acerca de esta situación como debe de ser. Danos tu opinión, señor Limón. Todo es culpa de la posmodernidad y el capitalismo, obviamente, güey. Dale con eso. ¿Qué más nos quieres decir? A ver, fue mamá, buenas noches, radio escuchas, podcast escuchas, no sé cómo verga se llamen. Bienvenidos a su asqueroso y sabroso podcast. Pues, güey, obviamente es puro sensacionalismo, inclusive yo ni siquiera lo veo como experimento social, ¿sabes, güey? O sea, internet es algo tan vasto y pues que cualquier pendejada que llama la atención se viraliza, ¿sabes? Pero es que siempre hay algo relacionado debatiendo un poco sobre la vida extraterrestre, que es algo. Uh-huh. Sí, pues, güey, pues es que ponte a pensar, imagínate, visualízate como los estúpidos changos en un planeta ahí vale madre que somos, güey.
con una inteligencia pues relativamente limitada. Y, güey, pues el tema de la vida fuera de su planeta, pues es que llama la atención sí o sí. Es como decir algo que tiene que ver con un miedo, con algo... Sí, yo creo que el miedo vendría después, en diferentes etapas del conocimiento, porque primero es la curiosidad, porque, güey, o sea, la naturaleza del hombre es querer conocer su entorno lo más que se pueda, güey. Pero entonces, sabes que pues, conocemos, güey, conocemos más sobre el universo en sí, o sea, bueno, obviamente, pero tenemos más información acerca del universo que acerca del océano mismo. Pues, es algo que a mi punto de vista es bastante interesante porque no conocemos no conocemos en gran parte nuestro pero es una mera especulación, porque realmente si te pones a ver los porcentajes que conforman el universo de energía y materia oscura, son casi un 95%, y son cosas que no conocemos nada. Entonces, todavía hay un mar vasto de desconocimiento muy interesante. ¿Y usted, señor Epazote, qué opina acerca de este tema? Bueno, yo en general en el tema de la vida extraterrestre soy muy apasionado de eso, me gusta investigar, me gusta perder el tiempo a las 3 de la mañana investigando datos inútiles de esto, como cualquier persona acuerda, ¿no? Uh-huh. Sí. Pero respecto a eso del TikTok que surgió de que el mundo se iba a acabar el 27 de agosto y tal, siempre cada 3 meses, cada 6 meses surge alguna de esas páginas misteriosas o usuarios misteriosos que ponen a tal fecha va a suceder un evento importante, tal fecha se va a acabar el mundo, tal fecha se va a dar una revelación, que al final no pasa nada, que es más para llamar la atención más que nada. Sí, güey, o sea, la humanidad ansía tanto un evento apocalíptico que cuando tienen más o menos uno les vale verga y tratan de sacar más, güey. Güey, incluso todos decimos eso no va a pasar nada, pero el día que pase, que sí vaya a valer verga el mundo, va a haber más de uno que decir, jaja, güey, se los dije que se iba a acabar el mundo y iba a estar feliz de eso, güey. O va a sacar más teorías conspirativas. Exacto, güey. Nunca falta ese cabrón. Pero aquí el punto es que siempre surgen todas estas cuentas regresivas o fechas míticas que al final nunca pasa nada, que son para llamar la atención. Sí, aunque el hecho de que lo agreguen relacionado con la vida extraterrestre sí le aumenta un plus de interés de gente en general. Pero hay algo que dijiste que la verdad es algo que a mí también me molesta mucho, que concuerdo contigo, porque por ejemplo me choca que, o sea, no hay año que yo conozca que no haya habido una supuesta fecha del día en el que iba a ser como un apocalipsis, algo relacionado con el fin del mundo. Siempre tiene algo que ver con un asteroide, que con extraterrestres, que con un volcán, que siempre hay algo, siempre... Y hay gente, y lo peor es que hay gente, o sea, yo la única vez que sí me dije, ay güey, es cuando fue lo del 21 de diciembre de 2012, que lo del calendario maya. Bueno, también estabas bien morrito. Sí, güey, pero también estabas bien morrito, o sea, sí, pues es difícil. Claro. Ahí ni siquiera estábamos en la primaria, güey. Sí, o sea, no mames. Pero es la única vez que me... Y güey. Uh-huh. Es la única vez que... No, o sea, yo todavía me acuerdo. Güey, cuando empezó todo este pedo de la pandemia, yo me acuerdo que, o sea, había gente muy extremista, güey. Uh-huh. La gente que decía, güey, esto no va a pasar a nada más, bla, bla, bla. Y la otra gente que decía que se iba a poner muy cabrón. No quiero minimizar la situación actual porque, pues, obviamente, pues está cabrona. Pero al menos de manera personal yo sí pensaba que iba a estar aún más ojete. O sea, la neta, yo cuando me enteré bien cómo estaba el pedo, güey, ya cuando transcurrieron unas semanas, a mí sí se me hizo el culo hacia adentro, güey.
Pero a lo que me... Entonces, Pero mira, ¿qué pasó? en este punto estamos hablando de una situación acerca de un tema extraterrestre, algo relacionado con el más allá. Y siempre Sí. esta idea no se acaba, no tiene fin. Siempre va a haber una teoría de cuándo vamos a tener un real contacto de los extraterrestres. Así que yo creo que estaría bien hablar acerca de cómo empezó todo esto. O sea, alguien de aquí bueno, yo voy a dar una breve introducción de eso. Los extraterrestres en particular, hubo supuestos varios como avistamientos y varias como, ¿cómo decir? Registros de gente que decía haber visto algo como platillos voladores y todo eso. El primer registro, había registros desde 1919, en donde un hombre que se llama Charles Fort hizo un libro que se llama Damned. The Book of Damned significa el libro de los condenados, y agarró varios testimonios de ¿cómo decir? De gente que había visto, no de gente, sino de geólogos americanos que habían visto una momia con un aspecto bastante extraño. Ese fue el 17 de junio de 1864. Y eso hizo que mucha gente, bueno, no mucha gente, los medios de comunicación, la prensa más bien, quiero decir, agarrara ese tema y lo dijera y lo comenzara a sacar en vivo, ¿no? Pero fue hasta los años 60 particularmente en el que agarró la fuerza ya más grande. No sé si mis compañeros de aquí tienen alguna opinión, algún dato que tienen, algún dato extra acerca de la historia de los extraterrestres. Yo quería comentar más que nada acerca del sensacionalismo que engloba todo esto, güey. Porque ponte a pensar, o sea, sí tienes... De hecho, son declaraciones, ni siquiera son evidencias de avistamientos. Entonces se tendría que analizar muy bien muchos factores que se relacionan con la publicación del libro que tú dices, para ver la fidelidad de los testimonios, etc., que lo más seguro es que haya sido puro sensacionalismo. No sé qué opinas tú. Bueno, yo ya hablé mucho, así que voy a dejar que mis otros compañeros hablen. Señor Epazote tiene... Sí, el señor Ratapong está muy callado. Es que tuvo problemas de conexión. Bueno, en caso de esto del sensacionalismo, sí, porque pues... El señor Ratapong. En caso del sensacionalismo de Su madre. De que la gente exalta demasiado estas supuestas evidencias, pues sí, obviamente, porque la gente siempre quiere creer en que no estamos solos en el universo, o sea, simplemente del sentimiento humano, del sentimiento de soledad, como que es algo que le afecta mucho, ¿no? Porque estamos diseñados para convivir en sociedad. Ahora, imagínate pensar eso mismo a gran escala, de que estamos en solo un planeta de todo el cosmos, es el único que tiene vida. A muchos de estos sí les afecta y sí quieren creer de que existen vida en otros planetas y toman estas supuestas... Fíjate que aún así, aparte del sentimiento de soledad, también les aterra, güey, el hecho de saber que una posible sociedad súper avanzada esté por ahí. Porque... Es como comer... Es como que te das con una comida, pero igual sabe buena, pero te das con la consistencia, es como guacala, qué rico, algo así, es como... Ahora también... Me da miedo estar solo, pero también me da miedo que venga un güey de 5 brazos verdes a mi patio a decirme, hey, ahora también hay que aquí determinar la posibilidad de la vida extraterrestre, porque... Eso es más que es cierta, sí, por es cierta. Pues fíjate que en términos de probabilidad, hay no sé si ustedes conozcan una ecuación, le llaman la ecuación de Drake, de la que habla de la posibilidad determina más o menos cuántas civilizaciones
avanzadas existían en la Vía Láctea, y si no me equivoco creo que el número era alrededor de 10.000. Obviamente este concepto ha generado muchas críticas por parte de los expertos, más que nada pues ya se la sabe, ¿no? Por teoría del caos, de que pues los factores son extremadamente diversos y no se puede calcular con tal exactitud, bla 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 bla, pero pues por matemática simple, en un universo infinito, que todavía no sabemos si es infinito o no, pero nos hemos dado cuenta de que es bastante grande, entonces en un sistema numérico, entre más grande sea, las probabilidades de que algo muy poco probable ocurra incrementan, y si es infinito, todas se cumplen en algún punto. Y aún así... O sea, aquí es un caso de que estadísticamente es más que obvio que no estamos solos, pero sí, físicamente que tengamos pruebas... de hecho también está la posibilidad de que solo existamos nosotros, pero eso es aún menos probable que la probabilidad de que exista otra vida, ¿sabes? Es más probable que existan más civilizaciones a que solo existamos nosotros. El problema aquí es las grandes distancias que existen en el universo, y eso hace prácticamente muy muy difícil la capacidad de comunicación entre las distintas civilizaciones. Y algo aquí importante que tenemos que destacar es qué se considera vida, hablando de vida extraterrestre. Porque si no... Aquí ya te quieres meter a temas de aborto y todo eso, ¿verdad? No, güey, no. No, por aborto, forever. Según la filosofía, pero es que según la simple de todo lo que está vivo. O sea, pero es algo más complejo. Mira, te voy a decir, según filosóficamente, la vida es aquel que está vivo, que se mueve, que evoluciona, que se autorregenera, o sea, que se ¿cómo decir? Autocura. No sé si utilizo la palabra correcta. No, más bien Que se puede... Más bien estarás hablando biológicamente, ¿no, güey? Porque pues filosóficamente hay muchas ramas. Venía filosóficamente es otro pedo. Aquí hablamos de científicamente. No, sí, pero, pues según yo, biológicamente algo tiene que cumplir, aunque tiene que tener relación con su entorno. Tiene que tener una forma de respiración, o sea, una transfusión de gases para que se pueda sobrevivir, que se pueda reproducir. Eso es importante porque, de hecho, los virus no son seres vivos porque necesitan invadir otras células para poder reproducirse. Entonces, si nos vamos a esos términos, pues una célula es un ser vivo. Entonces, de hecho, han encontrado restos orgánicos en asteroides. Perdona, no recuerdo bien la nomenclatura, ahí sí hay un astrónomo, me va a aventar la madre, creo que son asteroides o meteoritos, no sé. Han encontrado meteoritos. Ok, han encontrado restos de la atmósfera en general es asteroide. Ok, es cuando han encontrado restos de partículas orgánicas, no tal vida. No han encontrado todavía una cadena de moléculas que cumpla la definición de vida afuera de la Tierra, pero sí han encontrado moléculas orgánicas. Entonces hay una probabilidad muy grande de que haya, aunque sea en estructuras de vida muy simple, ya sean bacterias, etc., llámalo como quieras, fuera de la Tierra, güey. Y eso ya puede dar a tipos de evolución a organismos más complejos, como los que somos nosotros, inclusive más complejos, pero pues es más difícil. Pues sí, güey, pero es que mira, incluso fuera de los restos biológicos en asteroides y cosas, pues tenemos aquí alrededor, se han descubierto, creo que, no tengo el número exacto, pero creo que alrededor de 10.000 planetas, solamente en nuestra galaxia, que son gemelos a la Tierra en cuanto que pueden conservar vida dentro de ellos, en cuanto a las condiciones de que tan lejos están de su estrella, están no muy frías ni muy calientes, y por eso. O sea, de hecho, se parecen. Aquí hay otro punto, que son 10.000 planetas que tienen condiciones similares a la Tierra, en donde teóricamente podría habitar la raza humana o cualquier organismo. Al menos como es la vida conocida aquí. Pero no se está considerando. Exacto.
pero aquí no se está considerando otros tipos de organismos que pueden sobrevivir a otras condiciones más extremas a la nuestra. Porque ahí debe haber muchos otros más planetas que pueden tener organismos que sobrevivan a esas, ¿cómo se dice? A esas condiciones. A todos esos entornos. Simón, igual inclusive yo creo que ponte en un caso hipotético de que descubramos un ser que interactúe con su entorno, se pueda reproducir, respire, etc, etc. Pero imagínate que es como una nube de gas, algo así, me lo saqué de los huevos, como donde salió lo de Ricky Morty, pero ponte a pensar eso, pero ponte a pensar en eso, güey, ahí entraríamos en dilemas químicos, inclusive filosóficos de lo que sería la vida, porque el güey sería un montículo de gases, pero es que es algo tan distante a nuestra comprensión, porque no tenemos tipos de vida, más o menos, es que te digo, también se tendría que reclasificar si se llega a encontrar, pero no está relacionado con nada de lo que nosotros conocemos, entonces hay barreras demasiado difusas. O incluso dentro de la Tierra, sin irnos al caso de un vato hecho de gas. Hay un organismo acuático que creo que se llaman osos de mar, no me acuerdo si eran osos o cerdos de mar. Sí, son osos. Que se hicieron experimentos con ellos que pueden sobrevivir en el espacio por varios días, güey, o sea, sin oxígeno, en la presión, en las temperaturas tan bajas del espacio pueden sobrevivir. Ahora, ¿cómo te dice? Y eso es un organismo que habita la Tierra, güey. Ahora, ¿cómo no te pueden decir que puede existir un organismo con características similares a ese fuera de la Tierra? Y de hecho, que si nos ponemos a analizar es que tanto tenemos que relacionar la vida extraterrestre con la vida cercana a la Tierra. Porque ponte a pensar cómo se representa en la cultura popular los extraterrestres. Es como una super evolución del humano. Pero no solamente eso, cabezas para cerebros más grandes, pero no dedos más largos, nada de pelo. Pero mira, había otra situación. Hay dos tipos de extraterrestres. Está los que son super evolucionados a nivel tecnológico y los otros, avanzados más bien, utilicé mal la palabra, super avanzados, y otros super evolucionados que tienen ya, o sea, niveles físicos que, o sea, pueden controlar cosas de manera física como nosotros no. Hay un caso, exacto, por ejemplo, hay... Pero mira, o sea, nomás para terminar, por ejemplo, uno de esos casos, por ejemplo, creo que es Independence Day, en donde los extraterrestres son mucho más evolucionados, avanzados tecnológicamente. Y otro caso, creo que de los primeros casos que se vio de un extraterrestre, ese por ejemplo es el de Superman, que aunque se diga superhombre, es un extraterrestre. ¿O me equivoco? Está mamadísimo. Sí, es extraterrestre. Sí, es extraterrestre. Mamadísimo. Pero también hay otro, y como pueden hay otro ver, tipo de extraterrestre que sería el que aparece en la película de Life, la de Ryan Reynolds y Jake Gyllenhaal. Uh-huh. Que se descubre un microorganismo que es una bacteria que termina evolucionando hasta una especie de pulpo, güey. Ahí sería otro organismo que no es evolucionado tecnológicamente porque por lo menos en la película no se ve que pueda crear tecnología de ese tipo como la que se muestra en Día de la Independencia o en ET, pero tampoco se ve como un tipo de extraterrestre más evolucionado que el humano, como sería Superman o como sería, no sé, cualquier otro superior alienígena de Marvel. Ahí sería un microorganismo más parecido yo que a Predator, que sería como una especie invasora. Eso por ejemplo, y eso es a lo que yo quiero llegar, o sea, eso de que, ¿por qué dentro de la cultura popular, cuando hablamos de extraterrestres, nos imaginamos en gran parte a seres mejores que nosotros, o a nivel tecnológico, o a nivel de evolución? O sea, tienen mejor tecnología, ¿por qué los interpretamos así? Yo creo que tiene que ver por la capacidad que tienen de haber contactado con nosotros, porque una vida inferior en cuestión de tecnología comparada con nosotros es prácticamente imposible que tenga contacto con nosotros. Entonces, dentro de la conciencia popular, si tenemos un contacto extraterrestre, lo más probable es porque ellos vengan aquí, y si vienen aquí, lo más probable es que estén, lo más seguro es que estén tecnológicamente muy avanzados.
ya si nosotros Además, llegamos aquí a ver, se mete en el contexto histórico, porque todo eso de los extraterrestres en la cultura popular, así ya más allá de mitos, leyendas, de deidades, cosas así, empezó a principios de 1900, en los años 20. Ujú. Y ahí, en los años 20, todavía ni siquiera se llegaba al espacio, ni se habían lanzado satélites ni nada. Ni siquiera en los Entonces, ahí 60, que pensar es que cuando... una civilización que tiene un objeto que pueda salir de su propio planeta, ahí ya se considera más avanzado. yo creo que también Hasta tiene que ver el hecho del auge de la idea de la vida extraterrestre en cuestión de cómo hemos tomado el universo, nuestra cosmovisión, pues, como humanidad. Porque si te fijas, hasta hace unos pocos siglos, el antropocentrismo y la religión católica prácticamente dominaban todo el mundo. Entonces, prácticamente ni siquiera sabían que había otros planetas parecidos a la Tierra. Para ellos todos eran estrellas y los planetas giraban alrededor de la Tierra. Entonces, yo creo que a nadie se le pasaba por la cabeza, o si les llegaba a pasar, no lo decían, de que hubiera vida en otros planetas, ¿sabes? O sea, no quedaba. Ya cuando empezaron a surgir ya los modelos heliocéntricos, y empezó a estudiar, las ciencias empezaron a evolucionar y luego empezó el racionalismo, la ilustración, como que ya dio cabida a la posibilidad de vida en otros lugares. Por eso auge en estos tiempos. Pero mira, una parte es que, o sea, antes se creía que pues la Tierra era prácticamente el centro del universo, el Sol giraba alrededor de la Tierra y eso ya después cambió. Por ejemplo, Newton pensaba que el Sol era el centro del universo, luego se cambió eso en la época de nuestros abuelos, en donde se pensaba que por lo menos el Sol era el centro de la galaxia. Y ya después recientemente, bueno, no tan recientemente, se descubrió que pues ni siquiera es eso, o sea, no es Bueno, el centro depende de con qué lo compares, porque a gran escala nuestro sistema solar es una estrellita. Sí. sí, y referente a qué, porque si te pones a hablar no hace mucho, o sea, realmente nuestra etapa de evolución científica ha sido en un corto periodo de tiempo, comparado con los prácticamente 100.000 años que estábamos habitando como seres valiendo madres, nómadas, ahí tragando hongos, güey, en la naturaleza. Mira, yo tengo Tú te la alguna pasas objeción tragando sobre ese tema. Bueno, entre objeción y no. Tal vez, o sea, como podemos, o sea, hay, por ejemplo, había tecnología, por ejemplo, hay tecnología de antes de civilizaciones que existe, que se tiene la prueba que existieron, como los egipcios, que para, por ejemplo, poner las piedras, que son como 2 metros de altura mínimo, se necesita una tecnología increíble, y hace algo que no supimos, que creo que incluso a la fecha tenemos complicaciones de dominar. En la escuela... No, de hecho sí hay reportajes donde sí sacan muchas hipótesis válidas sobre cómo se construyeron las pirámides, sin tomar en cuenta de que duraron prácticamente muchísimos años para construirlas y que tenían esclavos al por mayor, güey. Además, que la aquí ya me piedra estoy de yendo a oro, teorías un poquito más. Aquí ya me estoy yendo a un poquito de teorías, hipótesis, que hace un par de años, no recuerdo bien exactamente cuánto, se descubrió una batería muy primitiva dentro de una tumba egipcia, que funcionaba como una batería actual. Sí, eso es... El punto es todas Aparte yo creo que, mira, si te pones a analizar, aguanta. Simón. Todas esas baterías se encontró en una tumba de hace, ¿sabe cuántos años? Que data también de la época de las pirámides. Ahora, todo eso pasó antes de la quema de la biblioteca de Alejandría, que sabe que se perdió un chingo madral de años de evolución, de conocimientos. Ahora, ¿quién no te dice que dentro de esos archivos, dentro de la biblioteca, estaba cómo se construyeron esas pirámides? Aquí ya me estoy dando hipótesis, pero puede ser una posibilidad esto. Sí, yo creo que es bastante probable, ¿sabes? Pero mira, eso es a lo que yo quería llegar. ¿Cómo podemos saber que antes no éramos más evolucionados que ahora, pero por circunstancias extrañas, o sea que
seguramente se perdió esa información del por qué ya no del por qué ya no somos así. Ya no tenemos esos avances. Mira, muchas veces yo he visto que se pone la teoría de que nuestro ADN fue fusionado con el ADN extraterrestre. Porque, mira, sin ir tan lejos, sin irnos a teorías conspirativas, y mencionando evidencias, en todas las culturas antiguas, mesopotámica, egipcia, incluso la maya, la griega ya, la griega lo tomamos como algo más esotérico, pero en todas las culturas antiguas se muestran pues pinturas, jeroglíficos de gente muy grande que de manera implícita se decía que ayudaban a los humanos. Sí, y no sé, eso incluso todas las religiones. Por ejemplo, no, también... Incluso todas las religiones tienen como que... Ajá. ¿Qué? Ese es Ratapong. Nada, pues que incluso todas las religiones tienen como que este arquetipo de ser superior, muy parecido al humano, pero que no es precisamente como nosotros. Por ejemplo, los dioses en la mitología nórdica y griega, los ángeles en la religión católica, pues todos esos pues son como que ejemplos a mi gusto muy coincidentes de una idea general de alguien un poco más evolucionado que nosotros, y que no sé, se da también en el programa de alienígenas ancestrales, se menciona la posibilidad de que nos ayudaron a dar como que el salto evolutivo. Pero yo creo que más bien tenía que ver con la cuestión teológica, porque imagínate al ser humano ahí valiendo madre en la naturaleza. Obviamente el misticismo era una parte súper importante dentro de su cultura, inclusive hoy en día. Entonces, tú sí te imaginas a un ser superior a ti que te está guiando dentro de tu religión, lo más probable es que te imagines como una versión hipermejorada de un humano. No, a lo mejor ni siquiera tiene que ver ¿qué? What? Aquí también se tiene que tomar en cuenta de que eran seres, bueno, sí, seres un poco menos evolucionados que nosotros en cuestión de pensamiento. No, güey. Encuentran algo que no logran comprender. Por ejemplo, aquí se sabe que como no comprendían bien cómo funcionaba el fuego, el rayo, la naturaleza, etcétera, crearon deidades. Pero hay ciertas deidades que son un poco más complicadas que solo explicar fenómenos de la naturaleza. Y aquí podrían entrar como contactos alienígenas o supuestos contactos alienígenas que pudieron tener esas culturas y los representaron como deidades. Yo realmente no creo que... mira, güey, sin ir tan lejos. Mira, sin darle una explicación tan larga, por ejemplo, imagínate que hace 10.000 años en el antiguo Egipto, pues la gente no tenía, su tecnología se limitaba a cosas mecánicas de palancas y madres así. Imagínate que alguien en el antiguo Egipto tenía un artefacto, no sé, imagínate un refrigerador. Eso iba a parecer mágico para ellos, o sea, por poner un ejemplo burdo, la verdad. Pero imagínate un güey con un refrigerador en esa época y lo hace funcionar. Y la gente ve que esa cosa logra enfriar objetos. Y no sé, la gente al no tener manera lógica de explicarlo dicen, pues es un dios y él controla el hielo. Y no sé, es como que a mí se me ocurrió esa idea y no he visto que muchas personas tienen como que la misma hipótesis. Mira, yo llegué a estoy llegando a veces a la conclusión de que el ser humano siempre, en toda su historia y incluso en el futuro, siempre va a necesitar a alguien que sienta superior a él. ¿A qué me refiero? Siempre, o sea, sin importar qué suceda, o sea, el ser humano necesita por alguna razón u otra a veces sentirse inferior, sentirse que hay algo por encima de él. Lo podemos ver con los dioses, o incluso una cuestión en cierto punto. No, pues es algo biológico, o sea. Más actual, a lo que me refiero, por ejemplo, a los reyes. Es psicológico, güey. Pero al tema de los reyes. Es que es algo biológico porque, pues, o sea, como somos Homo sapiens, seguimos siendo una manada. Y toda manada tiene que seguir a un líder.
Y ahorita Sí, por obviamente. muchos temas que hemos mencionado, políticos, filosóficos, este, el líder no lo queremos ver como alguien igual que nosotros. O sea, tú dices, porque ese güey que es igual a mí o que es inferior a mí en tales aspectos es mi líder. Entonces, la mente crea, bueno, el colectivo crea este tipo de seres que dice, es que él es más fuerte porque es un dios, no sé. Sí, sí, Yo creo sí. que es algo que últimamente, no totalmente, pero sí se ha empezado a romper ese tipo de esquema dentro de la sociedad humana. Yo creo que desde alrededor de finales de 1800, ¿sabes? Con las nuevas ramas filosóficas del nihilismo y todo ese pedo, yo creo que se ha roto un poco, definitivamente no totalmente, la sensación de estar protegido bajo un ser más grande. Pero definitivamente todavía sigue en la mayoría de las personas. Pero es que mira, siempre, o sea, yo creo que, sí, o sea, mira, ponte a pensar algo. En cuestión de líder, como dijo nuestro amigo Ratapong, la, ah, por ejemplo, un ejemplo que podemos tomar actualmente que pues que se siguió a través de mucho tiempo son los rusos. Los rusos, todos sus líderes sin excepciones, bueno, sus gobernadores, los jefes de estado, bueno, los zares, Rasputín incluso que al parecer que tenía cierto Tenían mandamiento. un pitote. Ajá, todos si puedes Eso no ver, viene al tema, pero sí. todos tienen así como, todos eran físicamente muy capaces. ¿Qué me refiero? Tienen que ser destacados como fuertes, como que saben, que son inteligentes y que nadie puede contra ellos. Eso, o sea, por ejemplo, eso fue hace más de un siglo. Ahorita, actualmente, Putin, pues podemos, o sea, aunque ya está grande, pero sigue dando como el estereotipo ruso de un hombre fuerte, un hombre ¿cómo decir? Que pelea sin camisa y que va montado de un oso. Es que, güey, pues prácticamente en la visión nacionalista rusa que quieren proyectar hacia el mundo les conviene. Es pura conveniencia política. No, pero no solamente eso, es que mira, los rusos siempre, o sea, cuando se te viene en mente un ruso, o bueno, por lo menos si ves el ruso promedio, todos los rusos, o prácticamente todos, o sea, son altos y son muy fuertes. O sea, son como el estereotipo del leñador, prácticamente. O sea, si... Es que, güey, eso tiene una explicación histórica. De hecho, es que mira, incluso los rusos a principios del 1900 eran como que el asco del mundo, al igual que los alemanes. Los alemanes tenían el estereotipo de que eran campesinos mugrosos a principios del siglo pasado. Y los rusos también tenían como que, o sea, en Rusia literalmente el 95% de la población eran campesinos u obreros de muy bajo nivel. Cosa que cambió con la Revolución Rusa en 1918, que es como que no, pues ya empezó la Unión Soviética. Y no sé, pero como eso los fortaleció físicamente. O sea, explicado de manera simplificada, como lo de la inmunidad contra el virus. Porque los mexicanos somos más fuertes al virus porque tragamos porquerías. Eso nos daña poquito, pero al mismo tiempo nos crea un tipo de escudo biológico que nos protege más. Pues, eso es una mamada. Pato al ranch de desayuno, gansito con jugo de naranja. Eso. Es una mamada porque, o sea, si te pones a pensar, el virus ataca a las personas que tienen estilos de vida más, menos saludables. No, bueno, No, sí, o sea, no ataca. Es que ponte a pensar, Perjudica más, porque ataca sí, a cualquiera. porque por ejemplo, güey, la mayoría de los mexicanos son hipertensos, tienen diabetes, estamos obesos, obesidad, güey, y en general tienen un estilo de vida malo, ya por diferentes circunstancias, a nivel histórico, biológico, cultural, etc.
pero eso nos jodió mucho. En cambio... No, sí, es que, o sea, yo a lo que me estoy refiriendo es como que al acostumbramiento, porque, por ejemplo, ¿por qué los ingleses resisten más el frío que nosotros? ¿Por qué los mexicanos resistimos el picante más que los extranjeros? Es algo que, no sé, que el cuerpo, no conozco la terminología correcta, pero es como que adaptación. Pero eso es que el cuerpo se adapta, güey, se adapta al ambiente, pero no se adapta a condiciones, güey. Se puede adaptar al ambiente de que puede vivir a ciertas temperaturas de frío, de calor, se puede adaptar a ciertas condiciones que el ambiente está muy seco, pero a un virus, güey. Regresando al tema de los rusos, si te pones a pensar, la mayoría de la gente que vive en los extremos más cercanos a los polos tiende a desarrollar mayores alturas. No estoy seguro por qué, pero debe de haber por alguna condición biológica para adaptarse al medio ambiente. Porque si ves los promedios de altura en el mundo, los que están más alejados del Ecuador, empieza a aumentar la estatura promedio. Y Rusia, pues, está al norte, güey. Yo creo que sí, yo creo que tiene algo que ver. Escuché. Mira, algo relacionado con lo que estamos hablando. Una vez, no me acuerdo dónde escuché, la verdad no lo tomen tan en serio, pero yo escuché que, de hecho, no sé, bueno, ya sí sabían que la vida empezó en África. Sí. Ajá. Y, pues, no sé, vi una teoría, algo así, que implicaba, que nos decía que la gente blanca eran extraterrestres, o sea, que se mezclaron con los humanos ahí, tuvieron coito, y, no sé, nacieron los humanos. Porque de hecho la raza caucásicos se le llama así por un monte que está en Europa, no sé dónde, que es el monte de Caucasia. Y pues no sé, hay muchos mitos nórdicos, de Mesopotamia, donde habla de los hombres blancos de Caucasia, los hombres blancos que bajan del monte de Caucasia. Pero es que yo creo que tiene que ver más en la capacidad de adaptación del cuerpo. Porque exactamente, si tú emigras de la sabana africana hacia climas extremadamente fríos donde no hay sol, tu cuerpo no va a desperdiciar recursos en generar melanina porque no la necesitas. Entonces... Además, güey, es la misma adaptación de la especie, güey. Por ejemplo, una persona que vive, no sé, dejamos un africano y un asiático, ¿no? Los dos tienen condiciones diferentes de clima, de altura, de todo. Y por esas cuestiones del ambiente en el que viven se adaptaron a eso. Por ejemplo, los asiáticos para soportar mejor el frío se le empezaron a rascar los ojos, como también fue el caso de los esquimales. Los africanos para poder aguantar más el calor y poder aguantar más el sol tienen piel más gruesa y de un tono más oscuro. Entonces por eso esa adaptación de clima, güey. No es porque unos aliens se cogieron a humanos y por eso surgieron las especies así. Aparte creo que es demasiado atrevido decir que los aliens también se reproducen por coito. No lo sé. Exacto. ¿Cómo sabes que no se reproducen por mitosis, güey? Pues nosotros también. Pero o sea, no de humano a humano, güey, a nivel celular, pues. Pero mira, hay algo, o sea, hay algo que me da risa porque siempre hay teorías como existenciales y siempre hay deducciones sobre cómo somos, etcétera, de internet. Hace poco, como hace un mes tal vez, o tal vez hace más, no me acuerdo, pero decía algo así como que, ¿cómo sabes si el meteorito que se estrelló contra la Tierra y mató a los dinosaurios es en realidad una nave espacial que en donde estaba Adán y Eva, y entonces por eso, y entonces pues ahí ya, y ahí como que supuestamente te quería abrir los ojos. Ahí hay algo en donde me dije, a ver, no me abrió nada los ojos porque me dije, primero el meteorito se estrelló en Yucatán, y se estrelló en Yucatán, y la vida empezó en África, así que no tiene ninguna relación en sí. Güey, ¿qué te pasa? El chile habanero es obra de los extraterrestres, güey.
Pero es algo es algo que a mí Ningún- me da mucha risa porque, o sea, no coinciden nada, no coinciden absolutamente nada. Claro que no, güey. Es algo que se le ocurrió a un cabrón en una peda. Ya O una sé, mujer ya en una sé, peda. pero lo Es peor muy es probable, que, es muy probable. lo peor es que hay gente Como la que teoría sí esta de dice, que la "Ah, luz que ves al final del túnel en realidad es la luz del hospital de cuando estás naciendo, güey. Que no es a oscuras, güey. es lo que es algo que me da que Solo hay oscuridad del otro lado. pero lo peor es que hay gente que sí se que sí se dice, ah, no ma, tal vez tiene razón y tú así, no sé de dónde sacas. Es que, güey, o sea, mira, como, fíjate, lo pondrían poner como una teoría seria si le quitas el factor de nave espacial y el factor de Adán y Eva. O sea, O sea, lo dejas más que un O sea, 24 o sea, es un caso real, güey. O sea, quitas la teoría totalmente, güey. Ajá, exacto, güey. no, güey, pero, o sea, imagínate. No, mira, la teoría podría tener sentido si pones, el meteorito tenía alguna partícula la cual se fusionó con algún pez en el mar, no sé, Güey, algo Podría meterlo de. pero- concreto. ¿Cómo se llamaba? ¿Lo del caldo básico? ¿Cómo se llamaba? Sí, pero el peor es que, güey, ¿tú crees que una partícula de un meteorito haya sobrevivido a la corrosión de la atmósfera y una pinche explosión gigante? Pues esa es una de las teorías del origen de la vida, güey. No, me refiero a, imagínate, no, sí, pero imagínate una partícula orgánica en un meteorito, güey. Y explota a la verga. O sea, Yo no creo mames, que el Big Bang es algo más potente que un meteorito y un chingo de partículas lo sobrevivieron. güey, pero no, es que no sobrevivieron del Big Bang, se crearon a partir de él. O sea, no, güey, pero no, la materia no se creó de la nada, o sea, fue algo que evolucionó. Y digo No, que, pero, o sea, teóricamente el Big Bang creció de una singularidad, güey, donde el espacio y el tiempo no existían. Entonces, cuando por una razón que no saben, se empezó a expandir, las fluctuaciones cuánticas empezaron a manifestarse en forma de materia. El pedo aquí es que lo que pudo haber, tal vez es una posibilidad de que algún tipo de transferencia de energía haya provocado alguna reacción química entre moléculas orgánicas para que se fusionaran en moléculas más complejas. No sé, hay muchas teorías de eso, ¿no? Inclusive en los... por eso te digo, güey, o sea, construyendo algo más concreto, podría tener sentido, pero, o sea, es como que la teoría dice, es que en una bolita venían Adán y Eva, güey, y explotó y se salieron y ya. Y cogían, güey, mientras era un caos en el mundo. Y el Edén, güey, era justamente el punto de explosión del meteorito. Chichen Itza, güey. Chichen Itza es el Edén, güey. Sí, obvio. Era Veracruz, güey. Jalapa, güey. Tlaxcala, güey, ¿qué te pasa? Pero Ecatepec. ¿qué quería decir? San Juan de Dios, güey. Regresando hacia un tema, estábamos, bueno, alejándose un poquito, hay dos tipos como de teoría extraterrestre, la que nos hizo evolucionar supuestamente, bueno, la que estuvo siempre detrás de todo, la que está así manipulando, que los Illuminati, que nos está manipulando para ganar dinero y que no sé qué y que no sé cuándo. Y pues los que no hemos visto y que quieren venir a conquistarnos. Hay algo que quería tocar sobre la teoría, bueno, el pensamiento anterior que dije, es que hay, hablando un poco de religión, es ya cuando ciertas creencias se vuelven religión y comienzan a creer acerca de estas cosas y ya se vuelve algo más serio, en vez de algo así como sí, tal vez sí. El pastafarismo, güey. Pero no solamente eso. No sé si han escuchado la teoría de los Anunnakis. Simón. Sí. Ey, exactamente, eso es de lo que yo quería hablar. Yo les puedo jurar que una maestra nos hizo como un tipo de examen sobre los Anunnakis. Y porque esa maestra... La neta no, güey. ¿Qué clase de maestros tenía? No. Esa maestra sí se lo creía, sí se creía eso y pensaba ella pensaba todo, ella pensaba que ¿cómo decir? Que
que, que justamente Dios era un extraterrestre que estaba en otra parte del mundo, que Jesús era un extraterrestre que Dime que no enviaba, era, que no sé qué y que no sé cuánto. dime que no era de México, güey. Sí, era de México. Qué raro. Pero bueno, pero mira, esto es parte de México. Pero luego vamos, no vamos tan lejos, pero vamos al país de Estados Unidos, en donde no sé si ustedes conocen la religión de la cienciología. Pero sabes que también los estadounidenses son una mamada, Mira, güey. mira, ¿Sabes mira. que la mayoría de las personas no saben identificar Estados Unidos en un mapa? Güey, ¿sabes de qué trata la religión mormona? Ah, Simón, güey. Es algo súper racista. Yo no sé Güey, se sobre supone que mormones, los, para que veas. que los Te judíos voy a le ser escapan. sincero, Mira, yo no sé nada los, acerca de los mormones, No, la Mira, verdad, yo tampoco. básicamente- Soy un ignorante. aguanta, que los mormones El- escaparon desde Israel hacia Estados Unidos, güey. Se asentaron ahí y de ahí pasaron un chingo de tiempo ya siendo como sociedad mormona y la chingada. Ajá. Hay un profeta en 1800. No, güey, mira, No, pero bien. Aguanta, ahorita llego con lo de Morona y todo eso, güey. Se supone que se encontró con un ángel y le dijo, ¿sabes qué? Hay unas placas de oro tipo las de Moisés Ajá. en tu patio trasero. Tienes que Sí. sacarlas, escribir todo lo que están escritos ahí en un libro y hacer la tercera parte de la Biblia, güey. O sea, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, el libro del Mormón, güey. Ajá. Se supone que Dios vive en un planeta llamado Kolob. Se supone que... no, güey, es es una pendejada, ¿no? Lo de que- toda la religión, güey. Hugo Sánchez Que, era mormón. que el jardín del Edén está en Missouri, güey. que no. Que el gen... No, sí. ¿Qué pasó? Sí, güey. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ah, yo pensé que era la transmisión que Se está estaba. cortando, hijo. Rata, te estás cortando. Rata, te estás cortando. Ratapunk. Ey, Ratapunk. Lo perdimos. Ya no. Se lo llevaron los Anunnakis. Es lo que pago cuando es una rata y uso chaquetas de Ya. cuero. te sigues trabando. Se escucha mal, se escucha mal. Bueno, ahorita que regrese, porque lo abducieron nuestros amigos los Anunnakis. Bueno, lo que yo quería regresar era al tema de la cienciología. Es una religión, aunque no lo crean, muy grande, ¿eh? Muy, muy grande. Sí. Pero, Sí. pero ¿qué tiene que ver con los extraterrestres? Porque ¿cómo decir? Se supone que es así como algo bien secreto y ya cuando llegas a algo más como, ¿cómo decir? Más ¿Estás más avanzado en la religión o algo así? No, bueno, cuando llegas a puestos más altos de la religión te revelan Simón. el secreto oficial de la religión, que supuestamente hay extraterrestres como por una montaña, y que ellos realmente son como Dios y son como Dios y son como Dios y María y Jesús y todo eso. Esa religión aunque tiene 40 Probablemente es una familia de ermitaños, güey. Pero espérate, esa religión... A ver, ya me escucho bien, ya regresé. Simón. Nomás déjate terminar. Esa religión o sea, la representa Tom Cruise y otro integrante bastante famoso es John Travolta, que también es parte de esa religión. Sí, va. Es una religión, es algo que está medio fumado, pero pues hay gente que sí cree. Y por ejemplo, en Europa, que solamente las religiones oficiales son las permitidas, bueno, por lo menos en Francia quiero decir, es antes esa religión Aguanta. ¿En Francia no hay libre culto, güey? solamente en religiones, no en sectas. ¿Pasó? Ah, O sea, las religiones oficiales, las religiones principales como el budismo, el hinduismo, el catolicismo, el judaísmo, el islam y
y el judaísmo, si es que no lo dije, son como las oficiales, bueno, no las oficiales porque sí, serían parte del Estado, pero las que son... Las principales, ¿no? Las principales, las que... Las más con más seguidores. No, sino que... A ver, el pero en Francia, si tienes una creencia que no es de eso, ¿es ilegal? Es ilegal. En cierto modo sí, como que pagan impuestos. O sea, que digamos que yo soy pastafarista y vivo en Francia, ¿no se puede? No, sino que ¿O tú cómo? no puedes hacer como una iglesia y además que tú no... Porque ves que las religiones ¿cómo decir? No pagan impuestos. Las religiones no pagan impuestos por si unos no saben. Ah, ya. Pero Ya. las O sea, tú no religiones... puedes poner una secta. Exacto. Una religión de que se distingue de la secta es que la religión tiene como una cierta... Es como aceptada según el gobierno y la secta no. Pero antes la cienciología era una religión que era aceptada en Francia hasta que pues hubo problemas de que si te salías de esa religión te comenzaba a ir mal, había gente que la comenzaron a acosar, como a seguirla y era parte de la religión hasta que se sacó todo. Y además que utilizaban ciertos aspectos de la psicología como de manipulación psicológica que están prohibidos porque también hay leyes de la Como psicología. toda religión, güey. Ajá. Pero esa Sí, iba pero más hay allá. de Esa iba más religiones a allá. religiones, güey. Pero esa iba más allá. Esa iba más como un tipo de hipnosis. Como de que te manipulaban de manera A la verga. de que porque la psicología tiene ciertas ramas y hay ramas que legalmente son ilegales y esa religión utilizaba esas ramas. Así que por eso después se terminó. A la verga. La terminaron quitando. Entonces ya no, o sea, hacer una iglesia de la cienciología en Francia es ilegal. No, por ejemplo, aquí no sé si se dan cuenta, pero puedes caminar 3 cuadras y ves la luz del mundo. Otras 3 cuadras y que los testigos de Jehová. Allá no. Allá o es una mezquita, Sí. o es una sinagoga, o es una iglesia católica, o a veces hay templos, más allá hay templos budistas, pero no es fácil encontrarte con religiones que no sean las oficiales. Sí, lo que sí puedes hacer es reunirte con tus amigos, digamos que tú eres mormón, tienes amigos mormones y que se reúnen, eso sí puedes, pero no puedes realmente hacer una iglesia grande como tipo Notre Dame o como la de la luz del mundo que cuando estás ahí por periferia. O sea, se puede hacer como una tipo... Sí. Se puede hacer como un tipo... O sea, en Francia se puede hacer como una tipo capilla, pero no se puede hacer una iglesia. ¿Cómo me cago de la luz del mundo, Puedes hacer güey? como un pequeño... Por ejemplo, un digamos altar que en yo tu soy casa. pastafarista, que yo creo en el monstruo espagueti volador. Sí, sí. Quiero poner mi cochera como una mini capilla, así con un par de sillas, un altar y listo para que los que adoren al monstruo espagueti vengan a adorarlo, pero no sería oficial, tal cual. Mientras que no sea considerado como capilla, sí. Si nomás es algo como un altar que tú hiciste en tu casa, sí se puede. Pero si ya, por ejemplo, recibes limosna de eso, ya tienes que pagar impuestos, no te libres de los impuestos. Al menos de que ya, digamos, tu religión agarre cierta fuerza y tú vayas con el gobierno y digas, yo quiero que mi religión deje de ser una secta, ahora va a ser una religión. Y después va a haber muchas investigaciones, y pues ya si ven que todo va bien, ya la puedes hacer, si no, no. Pero ¿a qué quiero llegar? No estoy Aguanta, pero cuando te consideras... Aguanta, por ejemplo, las religiones oficiales en Francia pagan impuestos. Bueno, oficiales no se podría decir porque oficiales sería decir que son partes, que el gobierno ya no se... Que son las correctas. Sí. Una religiosa. Sí. Pero que además son partes del Aceptado, gobierno. bueno, la religión se acepta el gobierno constitucionalmente, por francés así es decirlo. laico, como el mexicano.
pero hay ciertas religiones, pero Ajá. las religiones que no Entre pagan comillas. impuestos Ajá. y que pueden hacer de manera oficial una capilla grande de la manera que se les pegue la gana, así como pueden aquí ver el expiatorio y o incluso esa capilla de la luz del mundo que está cerca del periférico. Para hacer eso tienes que estar dentro de las religiones oficiales, o sea, bueno, oficiales no, como ¿Pero pagas impuestos? sí. no, si es de ¿Pero pagas impuestos o no? si eres una secta, no. Ah, no mames. Si eres una secta, sí. Si eres una secta, sí, quiero decir. Si eres por ejemplo, si tú eres un sacerdote de la religión católica o eres incluso, no sé cómo se llaman los de las otras religiones, pero digamos que tú eres como un sacerdote musulmán o judío, perdón si no es así como se llama, pero tú no pagas impuestos. Los santos cargos, para no meternos en... Ajá, exacto. Tu religión no pagaría impuestos, todo se iría o al Vaticano, o a Israel, o a la sede como ciertamente oficial de la religión. Pero si por ejemplo tu religión es justamente el pastafarismo y tú recibes limosna de ellos, sí tienes que pagar impuestos. Pero además, según yo, no puedes hacer una capilla así grande, así una capilla de manera oficial. Aguanta, pero ya nos desviamos un verguero del tema. ¿Qué pedo? ¿Qué tenía que ver con yo estaba hablando de con la cienciología y los aliens? Que la quitaron de Francia porque utilizaba ciertas utilizaba ciertas ramas de la psicología que no estaban permitidas, o sea, ramas que son ilegales en cierto modo, y entonces por eso dejó incluso creo que hasta la llegaron a prohibir, porque ya se volvió algo más ahí de una, ya parecía más parecía como una secta malvada, y entonces creo que ya no es aceptada, y ya tuvieron que irse los representantes de esa religión. Así que Sí, o sea, pinche México aquí, su pinche babosada de luz del mundo fue acusado de violación infantil, pero no hay pedo, güey. pero esa que quiero Ok, punto de aparte de eso de cienciología y sectas, volvamos a los aliens. por eso es a lo que yo quiero Sí. llegar, porque la ciencia ¿Qué pedo? que Pues, pinches marcianitos. manipulan a la gente haciéndole creer que nosotros venimos de aliens y que los aliens son nuestros dioses, y pues después bajo ciertas investigaciones ves que eso no es cierto. Eso es a lo que yo quiero llegar. O sea, ustedes si quieren pueden sacar el tema, otro tema, pero es un punto que yo quería explicar, porque no solamente es en México en donde la gente cree que y nomás es así, está en su cabeza, no, o sea, ya hay lugares, ya hay religiones, sectas, como ustedes quieren ver, en donde sí hay gente que alaba extraterrestres pensando que sí están ahí, que sí los están escuchando. Pensando, o sea, como tipo Anunnakis y todo eso. Bueno, Ratapón, te estás fallando otra vez el sonido. Desconéctate de Facebook, cabrón, pon atención. ¿qué le pasó? Está teniendo problemas de sonido otra vez. Bueno, La abandonó. What the fuck. me desvió un poco Lo del tema. trajeron de nuevo. No. Me desvió un poco del tema, perdón, pero Busquen. era un tema que quería abordar. No hay pedo, güey, es lo normal. Era un tema que quería abordar, así que Para Sí, los que escuchan sí. el podcast por primera vez, eso es normal. En estos podcasts nos desviamos del tema como por 30 minutos y luego volvemos al mismo tema, no se preocupen. Bueno, más o menos regresamos. algo así, sí, obviamente. El 90% de las veces regresamos. Pero bueno, ustedes qué querían, que era lo anterior más bien que estábamos tocando, era El punto era de que los mormones Sí. creían de eso mismo, de que la religión en la que se basan tiene que ver con los aliens, de que Dios es un alien que viene de otro planeta, de que los ángeles son emisarios desde ese planeta,
básicamente todo eso, de que ciertas religiones están adaptando, ya sean actuales o antiguas, adaptaron la imagen de criaturas extraterrestres o seres extraterrestres a su propia religión como deidades. Ese era el punto que estamos tocando. Muy bien. Es que aparte Porque yo creo incluso que es algo natural el hecho de relacionar pictóricamente a seres superiores que vienen de otros mundos, o sea, porque mira, el humano no es pendejo, desde tiempos inmemoriales la imaginación es demasiado activa. Entonces, si se imaginaban, o sea, el simple hecho de que nuestros dioses precolombinos estaban extremadamente fumados, bueno, todos los dioses están muy fumados en general en todas las religiones, pero o sea, es cuestión de lógica de que va a haber algún tipo de documentación de algún tipo de ser que venga de otro mundo. Digo, no es nada difícil de imaginarse. Pero aquí la cosa es de representar a, yo que sé, como en la cultura egipcia, que se representaba a un ser humanoide con cabeza de chacal, que eso puede ser algo de que se mete algún tipo de hierba y tiene un chacal al lado, las pinches bodas. ¿Se convirtió en eso? Es que mira, qué bueno que tocó ese tema. Que la cultura mesopotámica que se ponían pinturas de vatos en naves espaciales o en cometas, güey, que eso es totalmente diferente a un vato. No, pero es que también ponte en contexto. Antes, por ejemplo, qué bueno que tocaste ese tema sobre el uso de drogas. Por ejemplo, ahorita la utilización de drogas, si bien te va, es en una droga toda adulterada, terminas mal viajado y valiendo madre, güey. Y dices, no mames, fue la noche de mi vida, güey. ¿Lo dices por experiencia? No. Estamos en terrenos de Alejandro. Pero ahí te va todo. Pero antes, güey. A ver, que me interesa. No, pero ahí te va algo muy importante. Es que el uso de sustancias por las culturas antes, ¿cómo se puede decir? Menos, cuando el ser humano estaba en un ambiente más primitivo, tenía que ver más con el contacto divino, güey. O sea, tú imagínate que te tomas algo, ni siquiera tenías la preconcepción de droga como está ahorita. Tú te tomas algo, inclusive para no morir de hambre. Tú estás muy arraigado a la naturaleza hasta cierto punto, tú tienes a tus dioses, y empiezas a tener unos visuales pasadísimos de reata, güey. O sea, tú no dices, es que me drogué. Para ti eso fue algún tipo de experiencia divina, güey. Jefa, si estuviera drogado, ¿podría hacer esto? Se rompe el cuello. Es que ponte a pensar. Entonces, por eso los chamanes en muchas culturas, güey, estaban drogados, porque para ellos era el contacto con la divinidad. Entonces es más que probable que en un pinche viajezote que se echó un cabrón se haya inventado toda una religión nueva con dioses nuevos, güey. Pero aquí también puede ser el punto de que eso pasaba en tiempos antiguos, que si veían algo fuera de lo común lo tomaban como una deidad o como un dios. Aquí si digamos 3 vatos se van al Cerro del 4 a meterse el SD, güey, y ven un avión pasar, pues obviamente en ese estado van a pensar que es un ovni, güey. Sí, entonces es una probabilidad muy grande. ¿Cuántos de esos avistamientos o de las supuestas abducciones no han sido de un vato que estaba hasta el culo de drogado y se pudo haber imaginado todo eso? Ni siquiera drogado, hay muchas posibilidades de estados alterados de conciencia que ni siquiera tengan que ver con drogas, ya sea esquizofrenia o inclusive a veces nuestra vista nos puede fallar, güey, que estemos pendejeando y vemos algo que pasa y pues es la pinche mente, güey. Mira, sabes que hablando no sé. Hay muchas posibilidades. Un tema que nos gusta mucho, que es el ambiente de las drogas, es que, por ejemplo, sabías que antes de que fueran ilegales, había sacerdotes que se echaban su antes de misa, pensando que era así como un contacto con Dios. No digo que todos, no todos, pero muchos sí, porque es lo que decía, el uso de sustancias. ¿Es qué? El uso de sustancias altera la conciencia y la divinidad. Antes, güey, estaban muy relacionados.
Porque, o sea, no, estaban muy relacionados. Porque inclusive ahorita, un individuo promedio y se chinga unos hongos, no es lo mismo que se los chinga en una casa, güey, escuchando Pantera en su estéreo, a que si se los llega a chingar en una cabaña con amigos, en una noche estrellada, güey. O sea, ¿qué suena más místico a la mente, güey? Es que todo está, es que inclusive aún estamos arraigados con los mitos religiosos. Entonces, si te pones un pinche viajezote, es que es lógico que vayan de la mano dentro de las culturas. Pero imagínate. Por ejemplo, ¿cómo se llaman los que son de Jamaica, güey? Su religión está muy orientada. Sí, los rastafaristas, güey. La marihuana es una planta sagrada, es parte de su religión. Aquí los huicholes con el peyote. Inclusive los antiguos nativos americanos con el tabaco. O incluso con el pulque, y sin mencionar todas las culturas del mundo que han fermentado bebidas, güey. También. Incluso la droga, porque, güey, tú te tomas 2 litros de pulque, y te pones hasta el pito, güey. Es que ¿sabes cuál es el problema con el pulque? Que te puedes tomar 1 litro todo bien. Y después te echas, o a veces te puedes echar así un vasito. Y ¡pum! Que te da así como si te acababan de subir, de agarrar el calzón así. ¿Sí? Y te estuvieran así jalando los... Imagínate, o sea, güey, como Patricio cuando se lo madrean, quién sabe quién, güey, para entrar a la fosa de los pequeñines. La escupida de Salty. Se madrea solo. Sí, pero ahí te va, o sea, imagínate tú en una sociedad en la que no sabes que hay una sustancia llamada etanol en la bebida que te pone idiota. Entonces tú te lo tomas, güey, para ti eso va a hacer que los dioses pusieron su influencia en ti. Es algo relacionado con la espiritualidad. Pero mira, porque pues si tú eres un pendejo que no sabe qué pedo y te chingas unos hongos, pues es que Dios se comunicó a través de ti, güey. Pero mira, ponte a pensar. Tú eres creyente religioso, o sea, un ejemplo. Tú, digamos, eres un creyente religioso. Y todo lo que creó, según el Dios que tú creas, no importa, o sea, no estoy hablando de manera general. Tu Dios creó todo lo que existe en este planeta. Creó la marihuana, creó el peyote. Pues lo creó por algo. Lo creó por algo. Y tu lógica es, si se creó, es que significa que me quiere decir algo. Y tú obviamente no tienes todo, o sea, lo que digamos tus conocimientos de ahorita, pero porque obviamente la ciencia no era tan evolucionada como antes. Pero digamos tú, eres creyente religioso, no tienes prácticamente ningún conocimiento sobre las plantas y tú te dices, mi Dios creó todo y creó esta sustancia también. Entonces significa que es por algo. Y tú llegas a esa conclusión. Y todo lo que tú ves tiene algo que ver con eso. Entonces por eso comienzas a hacer teorías así. Y por eso llegas a ciertas conclusiones. Sí, güey. Sí, y lo más probable es que también se haya desarrollado. Sea la razón por la que haya pinturas con... que nosotros relacionamos con extraterrestres, porque, güey, o sea, tú imagínate si te pones hasta el pito y ves a tu amigo con una cabezota, güey, ¿a poco no lo dibujas? Como Kandinsky que dibujaba, que pintaba la música, y lo que me daba risa es que... creo que una maestra, creo que era ya en Europa, que me decía... Ahora también imagínate bueno... Nomás deja termino. El talento que tenía Kandinsky para pintar la música. Después me doy cuenta, más bien me enteré por un amigo que un alucinógeno que es el LSD te hace ver música. y así como que me regresó ese flashback y me dije, no te pases de lanza.
Sí. Es que no, imagínate, por ejemplo, que ahorita los psiconautas, que son artistas plásticos, Ujú. o sea, no todos, no estoy generalizando, pero imagínate un güey ahí. Entonces, que se chinga unos, no sé, LSD, unos hongos o algo, y se pone hasta la madre y dibuja algo así bien celestial, güey. Y ponte en una hipótesis de que la civilización colapsa. No, álbum de Tool. Ajá. Imagínate que la civilización colapsa y luego vuelve a resurgir, pero sin historial de lo que pasó. Entonces, si por pura casualidad encuentran esa pinche pintura que es un álbum de Tool, van a decir, güey, es que esto era un dios para ellos. Y a lo mejor era... O sea, güey, imagínate que que nuestra sociedad colapsa y, no sé, después la siguiente sociedad encuentra un chingo de Oxos. No sé, güey, imagínate que piensen que son templos. Güey, estaría bien vergas eso, güey. Estaría verguísima. La tiendita de Freddie Mercury. Güey, Ah, sí, anoten esa idea, güey. Anoten esa idea. Oxxo es mi templo, Anoten güey. esa para un cómic, O güey. sea, güey, para ellos va a ser, este símbolo se está en muchos lugares estratégicos para la población. Seguramente eran sus capillas donde iban a rezar, no sé. Estaría verguísima, güey. Freddie Mercury fue cantante y dijeron La leyenda la de- tiendita de abarrotes. Pero es que también, o sea, el efecto de vidas extraterrestres relacionados con los dioses y relacionado con el uso de sustancias, yo creo que van más de la mano de lo que nosotros nos lo planteamos. Relacionado a las culturas antiguas. Güey, mira, es que lo que dijiste es muy válido, pero no sé, o sea, también ponte en contexto de que muchas de las pinturas que ponen de ejemplo de que son aliens, es, por ejemplo, no sé, están dentro de lugares que tenemos la concepción de que son sagrados como las pirámides o como, no sé, lugares muy importantes, junto a pinturas que representaban su modus vivendi. Es que yo repito, güey, o sea, el uso de drogas está relacionado con la divinidad. Sí, Bueno, estaba. Entonces, por lo tal vez menos. por eso plasmaban. Sí, ahorita ya no tanto. Lástima. Todavía pueden usar Pero algo legal que si se nos- O llama sea, yo creo que- incienso con Pink Floyd. sí, para nuestros Sí. podcast escuchas, si un día pongan un álbum completo de Pink Floyd mientras ponen incienso. No es un juego de palabras, es literal. No fumen Funciona mota. de verdad. Pongan, Funciona de verdad. pongan incienso y escuchen Pink Floyd y se van a viajar bien perro. ¿no? Yo doy fe de que no consumo nada de ese tipo de sustancias, güey, sí funciona. Sí. Van a conocer al lagarto cósmico. Y al halcón de niebla. La lagartija cósmica. La lagartija. Chale. Sí, seguimos siendo unos pinches primates en Pero, güey, ahora imagínate que nosotros somos mesopotámicos del año de la chingada, güey. mil antes de Hicimos Cristo. de 10.000 antes de Cristo. Hicimos este experimento. Imagínate que existió una versión mesopotámica de Pink Floyd y por alguna razón la escuchamos mientras estamos bajo esa sustancia, güey. Y creamos una religión del lagarto cósmico del halcón de la niebla, güey. Ajá. Eso fácilmente pudo haber pasado con cualquiera de las deidades, güey. Es que sí, es una probabilidad muy grande. Porque, de hecho, hay teorías de la utilización del aceite de cannabis por parte de los judíos. Entonces, ¿Cómo? A ver, explícate. pues sí está chido. Sí, hay varias teorías de que, por ejemplo, no estoy muy seguro, pero antes también bendecían con aceites especiales, como ahorita, pero pues obviamente los judíos no usan el mismo tipo de aceite, y hay muchas teorías de que, según estudios, Canoli, güey. no, güey, de que usaban aceite de cannabis. Pero mira, es que una cosa es ya consumirla y otra cosa es que, por ejemplo, si te pones crema de peyote o de cannabis en el cuerpo, no te va a hacer alucinar.
Así es que depende de la manera en la que lo Ah, uses obviamente no, también. güey. O sea, aceite, ¿qué pasa? Pues si digamos como ahorita por ejemplo el agua bendita que te la echan en el cuerpo, si eso te sucede no vas a llegar a alucinar, tampoco hay No, que pero por ejemplo, no, espérate, pero por ejemplo, si imagínate, tú bebes imagínate, aceite, si aunque tú, güey, es que si tú ingieres vía oral aceite de cannabis y te pone, güey. si tú lo ingieres, sí, obviamente. Entonces, si hay una probabilidad de que los judíos hayan usado cannabis de esa manera. Si alguien tiene dudas, no tengo los datos correctos, pero lo puede ir a googlear, si hay muchas investigaciones respecto a eso. Pero De mira, hecho, pero hay hay una palabra judía para designar eso. ¿Qué pasó? pero ¿qué quiere llegar a eso? ¿Con qué quiere llegar a eso? Usaban No, no, solo solo reafirmar el hecho de que la representación pictográfica de seres va relacionado con la divinidad y con el uso de sustancias, güey, y que fue evolucionando hasta la imagen actual del extraterrestre. bueno, Para nosotros, pues. hay algo que, o sea, que tú quieres decir que el consumo de ciertas drogas hace que tú tengas como ciertas visiones o no entendí, no es. Sí, sí, O sea, güey, totalmente. Pero pues el cannabis no. tiene sentido porque La marihuana si consideras no como te hace alucinar. Ah, no, ya sé que no, pero estoy solo poniendo un ejemplo de cómo las religiones usaban las sustancias, pues. No estoy diciendo que pues, necesariamente. Que pues, sí tiene necesariamente. sentido porque te puedes mal viajar con varios tipos de sustancias y digamos que una sustancia X que utilizaron los antiguos judíos cuando escribieron el Antiguo Testamento, güey. Ajá. Imagínate que un vato se malviajó cabrón, güey. Y Sí, ahí empezó a crear a todos los ángeles de potestades, querubines y todos que son pinches ángeles como con 8 alas, un ojo en cada ala, que sí, suena cierto tipo de ruido. a algún tipo de paranoia por uso irresponsable de sustancias, totalmente. Exacto, güey. Sí. ¿Qué fue eso? ¿Qué es eso, güey? ¿Qué carajo? ¿Qué? No entiendo, bueno. ¿Qué fue eso, güey? Ah, perdón, güey, fue el señor que vende camote. No mames, cómprale uno, güey. Güey, se me tocó un camote. Es que estoy en el cuarto que conecta conecta con la calle y pues el señor pasa gritando. Está bien, está bien. Pero, bueno, Apoyen la economía local, chavos. bueno, para que no dure tanto, o sea, yo creo que nos faltan en promedio unos 15 minutos. Yo diría que estaría bien un tema que hemos tocado muy poco, que me gustaría tocar particularmente es el de la cultura popular. Es, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el cine, los videojuegos, que nuestro amigo Rata Punk es un gran aficionado, bueno, un gran fanático de los videojuegos. Bueno, yo creo que es el que más sabe entre nosotros. Yo lo único que tuve fue una Nintendo y me la robaron. Pero hay otro tema también, que es el tema del cine, el tema de los cómics, de los libros acerca de los extraterrestres. Hace poco, o sea, por ejemplo, la primera película de extraterrestres que habló de eso, no tanto, bueno, no de extraterrestres, sino la primera película en hablar del espacio es el de Viaje a la Luna de Georges Méliès. No, es un corto muy, Ajá. es una Simón. considerada una película y Sí. de las primeras. Eso regresa al Viaje a la Luna de Julio Verne. Es como- Julio Verne. Ajá, exactamente. Y la primera película que habló sobre extraterrestres de extraterrestres particularmente, fue una película de la Unión Soviética que se llama Aelita, de 1924, que la pueden buscar en YouTube, es completamente gratis, y como ya fue hace mucho, creo que ya no tiene derechos de autor.
Después hubo una película, la primera, el primer cómic acerca de algo, bueno, de algo, el primer cómic fue el de Superman, según lo que habla sobre bueno, por lo menos de los primeros que habla sobre extraterrestres. Después está el de gente teniendo acercamientos con extraterrestres, que son las de Star Trek. Bueno, no es tanto una película, es una serie, pero son de las primeras en hablar de eso. Luego también está Star Wars, donde ya se usa los extraterrestres de manera más donde el hombre tiene contacto con los extraterrestres. Y finalmente tenemos la primera película en 1951 que se llama en inglés The Thing from Another World, significa la cosa de otro mundo, que habla básicamente de extraterrestres llegando a la Tierra. Estos datos que probablemente no les sirvan en un examen de admisión a la universidad, que yo quiero llegar a que la cultura popular ha utilizado mucho el tema de los extraterrestres. Hay muchísimas películas sobre extraterrestres y es algo muy explotado. ¿Y a qué quería llegar con eso? Que yo creo que en particular la cultura popular, el cine, los cómics, los videojuegos también tienen gran responsabilidad sobre la perspectiva que tenemos acerca de los extraterrestres. O sea, de seres superiores, de seres que de que son mejores que nosotros, etcétera, etcétera, etcétera. No sé si mis compañeros quisieran dar algo sobre ese tema, en particular nuestro amigo Ratapón que quisiera hablar sobre los videojuegos ¿cómo decir? Los videojuegos y los extraterrestres. Si tiene algún dato interesante que tenga, pues compártelo por favor. Y antes de que hable Ratapong, yo tengo un dato interesante que dar. A ver. Que resulta que antes, que desde siempre se le llamaba a los extraterrestres, o sea, antes de los 80s, básicamente, se les llamaba aliens, o sea, como es que comúnmente se les llama actualmente, pero el término extraterrestre surgió a partir de la película de E.T., que fue la primera vez documentada que se le llamó extraterrestre a un ser que viene desde otro planeta. ¿Es neta, güey? Yo no sabía. Pues sí, ET es una contracción extraterrestre. Ajá, ET sí, no, sí, extraterrestre. Pero no sabía que surgió de ahí, pues. Antes siempre se les llamaba aliens, marcianos, venusitas, del planeta que vinieran se les decía, por ejemplo, el término marciano es de, no me acuerdo qué película exactamente, que los aliens venían de Marte. Sí, que de hecho marciano quedó mucho tiempo en la cultura popular para designar a todos los aliens, güey. Cuando realmente un marciano tiene que venir de Marte. Es alguien de Marte. Por nomenclatura, güey. No. es como decirle ecuatoriano a un colombiano. Güey, más o menos. Es como los gringos que le dicen mexicano a todos los latinos, güey. Ajá. Bueno, aunque latinos son todos los que derivan son todos. Pero bueno, Ratapón, ¿algún dato sobre los videojuegos? Pero bueno, nomás este dato, todos los latinos son aquellos que derivan español, de la cultura del latín. O sea, por ejemplo, los franceses, los italianos, los romanos y los españoles también son latinos. Nosotros somos latinoamericanos más específicamente, y los que hablan español son hispanohablantes. Nomás pequeño. Güey, abreviaciones, güey, abreviaciones. Güey, los romanos no existen, güey. Ya no existen. Son los papás. Sí, güey, son la gente que vive en Roma. Sí, pero, o sea, los romanos... No. Pero, güey, pero los romanos como tal, güey. O sea, no son... chingada madre. Pero yo dije latín. O sea, el latín surgió de Roma. Por eso, pero ya nadie habla latín, güey. Pero dije toda es italiano. Derivante de latín. Sí, pero dijiste romanos. Es que, güey, una cosa es el Imperio Romano y otra cosa son los romanos. Sí, los romanos son gente que vive en Roma.
a lo que me refiero, por ejemplo, los romanos. Es como decir que los tlaxcaltecas Sí. no existen, güey. O sea, Es como existe la cultura tlaxcalteca de los prehispánicos, pero los tlaxcaltecas siguen existiendo, güey. O sea, Bueno, pero, pero es que nosotros estábamos hablando de idiomas, güey. Pero yo dije Es como decir que los griegos tampoco existen, güey. O sea, ¿Qué? Por eso, pero es que dijiste, es que dijiste, dijiste los franceses, los italianos, los romanos. Son latinos. No, Sí, son latinos. por eso, ¿Y qué o tal? sea, sí, pero serían italianos. Los italianos también son latinos. sí se pudo malentender. Pero pues Sí. los romanos sí existen, bro. O sea, sí, pero, güey, tú me entiendes. Sí. Bueno, ya. Es ¿Algún dato Ah, mira. del videojuego Ratapunk? Antes de pasar a eso. Antes de pasar a eso, una cosa que omitió mi compañero, Chile Limón, es que un evento que catapultó la creencia popular de los marcianos aliens, es que por ahí de los 30, en la época de la Gran Depresión, bueno, miren, para poner contexto, antes en el radio se contaban algo que se llaman radionovelas. Lo pues, de la Guerra de los Mundos, ¿verdad? La Guerra de los Mundos. Sí. Ya me No sé si acordé de ubican eso. a Orson Welles. No sé si ubican a Orson Welles, que es un escritor, pues, escritor de libros y cine. El de la máquina del tiempo, ¿no? Sí. Pues la cosa es que este cabrón, en una transmisión de radio, una radionovela normal, básicamente estaba de manera dramática, estaba documentando, entre comillas, la llegada de unos extraterrestres a un lugar. Ajá. Ujú. Y decía, y están llegando naves y están matando personas, y ponían efectos de sonido. La cosa es que eso escaló a nivel de que la gente pensó que era real, que era un reportaje de verdad, y pues hubo un chingo de gente que se empezó a matar, empezaron a haber saqueos, hubo violaciones, Hubo histeria pero eso pasó en todo el país de colectiva, Estados Unidos, güey. Eso pasó en todo Estados Unidos, de que un chingo de ciudades pasaron bien cabrón como durante un día Te por digo, ese pedo. te digo que me recordó de la vez cuando presentaron la primera filmación de un tren en movimiento y la gente que estaba en la sala se cagó porque Simón, pensó güey. Sí, que el tren iba hacia ellos, güey. Simón, güey, Simón. sí. Sí, exacto. Pues sí, algo así pasó. Qué loco. No, es que imagina, bueno, De hecho, hasta los Simpsons tienen un capítulo de eso. es que Sí, cierto, güey, en una de las casitas del horror. Bueno, yo creo que si uno hubiera estado en esa época tal vez y en esa misma circunstancia, yo creo que tal vez uno sí se las hubiera. Sí, Se tienes, fuera de es que broma. tienes uno para... O sea, nos estamos burlando, pero Es el problema nosotros de ese caso fue seríamos que de lo- los que comienzan a refugiarse en búnkers para que no nos ataquen los extraterrestres. Es que, Harrison o sea, Bunker. también punto en contexto, güey. O sea, la gente prendía el radio nomás para ver noticias, y prende el radio y lo primero que escucha es, hay seres de otro mundo que están invadiendo Nueva York, hay otra, es una zona de guerra, o sea, empiezan a escuchar balazos, todo ese problema. Pues, ¿cómo crees que se van a poner, güey? Sí, la neta, sí. Ay. Y aparte ten en cuenta que eso fue en periodo de De la gran inicios de la Segunda Guerra Mundial, güey. O sea que ya Fue en la Gran Depresión, güey. O sea, en la Gran ¿todavía? Depresión e inicios de la Segunda Guerra Mundial. O sea, la histeria colectiva estaba sí, al borde, güey. Ahora es una noticia de que aparte de la guerra en Europa y de que todos están en bancarrota, llegan aliens a Nueva York, güey, aquí ya es para suicidarte, güey. Sí, la neta, sí. no, yo Pero sí, también yo a partir creo que- yo creo de ese caso, también otras personas como que intentaron hacer ese... como que otras personas también intentaron causar ese efecto otra vez de la histeria colectiva masiva, pero pues no les funcionó. Por ejemplo, no me acuerdo en qué año, según yo fue en 2006, 2007, una persona interrumpió un reportaje matutino de, no me acuerdo si era CBS o la ABC, que un programa tipo Ventaneando o algo así, y lo interrumpió diciendo que era un ser de otra galaxia, que para salvar a la humanidad y sumirle la paz tenía que destruir todas las armas y todo eso, y que desapareció, o sea, interrumpió la señal, pero eso no causó
tanta histeria colectiva como ese caso de la Guerra de los Mundos. Y pues también hay ya el caso de personas que sueltan un globo con una barrita de esas de neón y lo graba y dice que es un alien, como el caso de las luces de Nueva Jersey. No, pues sin ir tan lejos, hace 8 años en Zapopan, un dron, la gente pensó que era un ovni. Sí, es cierto, güey. Güey, no los culpo, no mames. El otro día, hace justamente 2 días, estaba en la azotea en la noche y... No, güey, es que chingas a tu madre, si te sacas de pedo al principio, güey. O sea, yo estaba tranquilamente viendo el cielo y de la nada es una luz roja así bien alto que no se mueve, güey. Y de la nada se empieza a mover y cabrón. Pero luego ya agarras el pedo, pero es que, güey, es ilegal volar drones en la noche, güey. Bueno, la gente como mi compañero conoció los aviones. No, güey, no era un avión. Te lo juro que hasta fui mis binoculares y dije, a ver. Perdónenlo, la zona por donde vive es la barranca de Huentitán, perdónenlo. No conoció los celulares hasta antier. De hecho. Nah, pero o sea, güey, en buen plan, o sea, si te sacas de pedo. O sea, nomás por la verdad, sí. Nomás por sobarle las bolas al tigre y dices, cabrón. O sea, luego ya dices, güey, obviamente es un dron, pero, güey, a la mente le gusta imaginar cosas, güey. Dices, pues sí, es por el instinto de las personas de protegerse a sí mismas de, algo extraño, no lo conozco, es malo. Aparte está cagado contar que viste una luz roja, güey, en el cielo, así, volar a lo estúpido, o sea, y no era un avión. O sea, sí está cagado. Le llamaste al aeropuerto de Guadalajara diciendo que un ovni se dirigía hacia ellos. le llamó al ejército, güey. No, pero es que también ponte en contexto, güey. Los drones, ¿de cuánto se pusieron de moda? Como en 2014. Nada, tienen como 3 años, ¿no? O sea, imagínate hace 8 años, güey, en el 2012 ves esas mierdas y luego súmale en el 2012. O sea, sí es cierto, güey. Pues tú te cagas, güey. No, pero es que lo que estuvo más cagado es que la gente de Zapopan agarró el ovni y lo pusieron en un coche, güey. Y le tomaron fotos hasta Sí, me acordé, güey. Ay, güey, también me acuerdo cuando ¿no te acuerdas cuando habían capturado según es un hada y era una muñequita de plástico en una botella con agua, güey? Sí, ay, güey, la hada es épica, es mítica. Los famosos troles, güey, los elfos. El chupacabras. Videos de bandas reales. El chupacabras que fue creado por Salinas de Gortari. Y que ahora se hacen leyendas en Estados Unidos sobre un chupacabra. No, güey. Perdón, iba a ser un chiste local, pero no lo iban a entender. Hazlo, lo explicamos. Sí, del señor Cabeza de Olmeca. Es que está muy largo, güey. Yo tengo 2 videos. Es que teníamos un profesor que le decíamos Akenatón porque Kenny, si escuchas esto, chingo tu madre. La neta era buen maestro, pero como persona era una mierda. Lo reprobó. Teniendo 9. Sí, hijo de perra. Me reprobó con 9, güey. Teniendo 9. Y lo cagado es que me hizo hacer un examen y volvió a sacar 9. Y me reprobó otra vez, no es cierto. Pero, a ver, güey, eso no era mío. Aunque tú le hubieras dicho era mío, güey. Como tus respuestas. Güey, ya sé cuando decía algo y él, muy bien, Carlos, muy bien. Y te mandaba besitos, güey. Teníamos un maestro que tenía cabeza de Olmeca. Bueno, como cabeza. Bueno, parecía más bien como Akenatón. Sí, por eso le decíamos Akenatón. De hecho, creo que es el director del archivo del estado de Jalisco. Exacto. Fue acusado de. Mejor creo que ya dijimos demasiada información. Regresando al tema. Cierran este podcast, ya saben por qué fue. El Alfaro que ahorita no nos... Difamamos a un servidor. Por la información de un trabajo.
Literal. Ahorita que el Alfaro anda censurando todo aquel que hable mal de él. Bueno, yo creo que ya terminamos Sí. todo lo que teníamos. Bueno, Bueno, entonces regresando al tema, Ujú, ya para terminar. sí, pinche silencio incómodo de recuerdos flashback. Pues Lo de los vi- estábamos con Ajá, la cultura popular, y con los videojuegos. extraterrestres. ah, sí. Ah, mira, mira, bueno, es que para englobar un poquito más, no sé bueno, he notado, creo que todos los demás también, que la cultura popular siempre lo ve a los extraterrestres como papel de invasores. Y no sé. Simón. ¿Mm? Ujú. Ah. Se Bueno, me está, Se se me está está cortando, cortando, güey. No escucho. ya te escucho. Ya te Carlos, Bueno, perdón, señor Ratapong. A ver, tú sigue diciéndolo de los videojuegos. Ahorita arreglamos esto. A ver. ah, mira. Pues nada, realmente los videojuegos, como son algo tan reciente, no creo que tengan un papel Tanque. tan, Bueno. Güey, lo estás interrumpiendo, pobre. Señor Ratapong. ¿me escuchan? Simón. Sí. Ah, ya. Pues que, no sé, eso como es un tipo de entretenimiento tan reciente, lo único que hace es como que imitar al cine. Y pues no sé, los ejemplos más claros dentro de juegos son el Space Invaders, que todo lo conocen, me imagino, Yo no. que era una No. navecita que mataba aliens, Ah, así ya. disparaba hacia Ya. arriba. Ah, ya sé cuál es. Simón, Sí. Simón. Vamos a ver el nombre. Y pues es, neta, no sé, ahorita ejemplos de videojuegos bien influyentes no me viene ninguno a la casa porque hay uno que se llama Destroy All Humans, que era un aliencito que literalmente lo único que hacía era destruir la humanidad. O sea, no sé, El de. en papel no es tan, o sea, no es algo tan influyente. Yo creo que lo más influyente fue el cine. El de ET de Atari. La película El de como ET encuentros cercanos que. al tercer tipo de Sí, espíritu. yo creo que sí. El juego de ET. Creo que ya ni Yo creo que siquiera- evolucionó pero desde sí la estuvo- literatura. Yo creo que evolucionó desde la literatura hasta pasarse al cine, güey. Creo que es lo que más ha pegado en Sí, cuestión de Sí. eso, pues. El juego de ET no destruyó la humanidad. Pero porque sí pues no sé, destruyó el modelo de alien más famoso es de cabeza de globo y ojos grandotes. Sí, pues Y como no yo sé, decía, es como una super evolución del humano. sí, Yo no sé, pero a mí no me gustaría. Pero también hay parecerme otro así. tema que yo quiero tocar ya para terminar, que serían prácticamente casi todo lo que hablamos aquí fueron hipótesis o cosas que no están 100% comprobadas. Y son contados los casos que se han comprobado que sí son evidencias, por así decirlo, de señales o de que existe vida en otros planetas. Y uno de estos sería la famosa señal WOW, que fue en el 77, que era que era un vato, un científico que estaba midiendo como las señales que se transmiten desde un satélite que está en la dirección de la constelación de Sagitario. El punto es que una de esas señales que duró un par de segundos, fue cabrona, fue diferente a lo que siempre está mandando, y al principio se pensó que era el paso de un meteoro, el paso de un cometa, algún movimiento extraño que causaba algo de cosas, pero se comprobaron con otros sonidos parecidos y no se parecían. Y a partir de ahí no se volvió a repetir ese sonido, y fue lo único que se puede considerar como una interferencia de alguna otra señal totalmente externa. Y aquí el punto es que en ese entonces no se tenía tantos satélites en el espacio para eso. ¿Qué pasó? Bueno, El punto es que no se tenían otros satélites en el espacio tan cabrones para mandar otra señal de interferencia a eso. No sé si alguno de ustedes tenga algún otro caso que se ha comprobado que sea de señales o de vida extraterrestre
Pues de Bueno. hecho ha habido muchas captaciones de señales de tipo electromagnética con cierta frecuencia, pero siguen en mera hipótesis, inclusive de eventos astronómicos que puedan generar este tipo de señales. Inclusive como el caso más reciente creo que fue el de una estrella, no me acuerdo cómo se llama, que cambiaba su intensidad